Siguiendo por esta enigmática ruta de los camposantos, encontré uno que, aunque ya en la actualidad no hay enterramientos, su patrimonio cultural es famoso en el Reino Unido. Tan solo hace unos años, George Michael, el líder de la banda One, compró una parcela en donde fue enterrado hace unos años. Hoy hablaremos del cementerio de Highgate. Fue inaugurado el 20 de mayo de 1839, con el diseño del arquitecto y empresario Stephen Gary, como parte de un plan para dotar a Londres de una serie de 7 camposantos privados para que sirvieran de alternativa a los tradicionales cementerios adscritos a las iglesias que no daban abasto para atender decorosamente la creciente demanda. Se llegaban a realizar entierros ilegales y a echar óxido de calcio sobre los cadáveres para que estos se descompusieran antes y poder usar de nuevo la tumba. Los cementerios, tanto legales como ilegales, estaban abarrotados, descuidados y abandonados, con lo que el olor y la salubridad cada vez eran peores. Con poco espacio para nuevos enterramientos, las autoridades decidieron a principios de los años 30 del siglo XIX que había que hacer algo. En 1832, el Parlamento aprobó una ley por la que 7 nuevos cementerios debían ser abiertos a las afueras de la ciudad. Estos cementerios fueron el Kensal Green, abierto en 1833, el West Norwood, abierto en 1836, el Highgate, abierto en 1839, el Abney Park, abierto en 1840, el Brompton, abierto en 1840, el Nunhead, abierto en 1840, y el Tower Hamlets, abierto en 1841, y serían conocidos como los 7 Magníficos. Después de su inauguración, se convirtió en el cementerio de moda, y en 1834 fue ampliado, agregándosele la zona situada al este de la zona original, que forma la parte oriental del cementerio en su situación actual, separada del original por una vía llamada Swains Lane, pero conectadas ambas por medio de un túnel. En el siglo XX, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, el cementerio entró en decadencia. Las capillas de estilo Tudor se cerraron en el año 1956 y en el año 1975 el lugar estaba en ruinas, situación que motivó la fundación de la Sociedad de Amigos del Cementerio de Highgate, que desde 1981 lo administra y se ocupa de su mantenimiento. En 1987, el cementerio de Highgate se incluyó por primera vez en el registro del patrimonio inglés de parques y jardines de especial interés histórico, y en el 2009 se actualizó este registro elevándolo a la categoría. Como dije anteriormente, el cementerio cerró finalmente en el año 1975, año en el que dejó de ser económicamente viable, declarándose bien arquitectónico. En este bello y gótico camposanto moran personajes tan célebres como Karl Marx, Michael Faraday, Alexander Litvinenko, Lucian Freud, George Eliot, Douglas Adams, William Friese Greene, Malcolm McLaren, Anna Mackler, Cristina Rossetti. El cementerio contiene las tumbas de 316 personas pertenecientes al personal de servicios de la Commonwealth registrado por la Commonwealth War Graves Commission, tanto en la zona este del cementerio como en la del occidente. 257 enterramientos pertenecientes a la Primera Guerra Mundial y 59 a la Segunda Guerra Mundial son otros de los muchos moradores que habitan este cementerio. Aquellos cuyas tumbas no podían estar marcadas por lápidas aparecen en un memorial erigido cerca de la cruz más antigua del camposanto. Pero sin duda, lo que más famoso hizo a Highgate fue su leyenda, o no tan leyenda, acerca de un misterioso personaje que a continuación relataré.
La leyenda no es un hecho reciente, sino que los primeros escritos datan de finales del siglo XIX. En él se aseguraba que un rey de Valaquia había venido desde su tierra natal a Londres en su ataúd y del que se decía que iba acompañado de 3 espectros. Años después, el 16 de abril de 1922, una mujer fue atacada en el cuello por alguien según su testimonio. Esta fue encontrada medio muerta en plena calle y fue llevada al hospital de Charing Cross. Al cabo de 3 horas, llegó otra persona con los mismos signos de ataque, así hasta 3 víctimas. La policía determinó que los ataques estaban siendo producidos por una misma persona. Algunos testimonios dieron parte a la policía y estos aseguraron haber visto a una criatura oscura de 2 metros volando sobre la iglesia de West Drayton. Debido a la conmoción y el terror generalizado que desató esta criatura, las autoridades contrataron los servicios de un cazavampiros. Semanas más tarde, la policía informa a la prensa de la época que la criatura había sido capturada y ejecutada, siendo ésta emparedada en una de las bóvedas del camposanto, con una estaca clavada en el pecho. Tuvieron que pasar una serie de años hasta que en el año 1963, 2 chicas de 16 años fueron a una fiesta en la que fueron invitadas. Pasaron por la puerta norte del cementerio y aseguraron ver cómo varios fallecidos salían de sus tumbas. Días más tarde, apareció una mujer decapitada y aparecieron varios animales eviscerados y desangrados. Así, hasta principios del año 1970. En esa época, aseguraron ver a una figura alta vestida con ropajes oscuros más propios de otra época, y en cuyo rostro destacan 2 ojos rojos de mirada hipnótica. Según se relataba, empezó a verse por la zona norte del cementerio. Así era el extraño personaje con el cual se toparon varias personas a finales de los años 60 y principios de los años 70. Según estos testigos, su presencia exudaba malignidad y parecía robarle a uno la energía. El caso se hizo muy popular en los medios londinenses de la época. Todo tipo de expertos de lo paranormal ofrecían su opinión en las páginas de los periódicos y en los programas televisivos, destacando el presidente de la British Psychic and Occult Society, David Farrand, y el autoproclamado arzobispo de Glastonbury, St. Manchester. Sus nombres quedarían asociados desde entonces a la leyenda del vampiro de Highgate. No en vano, contribuyeron a crearla con la narración, a veces muy fantasiosa, de sus investigadores sobre el terreno. Para Farrand, la historia comienza en el año 1969, cuando a la sociedad que él preside llegan varios informes describiendo extraños encuentros acaecidos en Highgate, con una misteriosa figura de mirada hipnótica. El propio Farrand afirma haber visto a este maligno entre los barrotes de la puerta de la entrada cuando, intrigado por los testimonios recibidos, decide pasar una noche en el cementerio. Durante la misma, se encuentra también varios ataúdes abiertos y un zorro, según el fallecido, en extrañas circunstancias. La sociedad que dirigía Farrand envía entonces un artículo a un periódico local, el Hampstead and Highgate Press, invitando a los lectores a contar las experiencias extrañas que hubieran tenido en el lugar. Varias personas responden describiendo apariciones espectrales de las que habían sido testigos, aunque alguna solo corresponde con la de la figura entrevistada por Farrand y sus informadores. Otros miembros de la sociedad alcanzan a ver el espectro mientras vigilan el cementerio y descubren, además, varios zorros muertos con una serie de extrañas heridas en el cuello y completamente desangrados. Hallan también indicios que en el lugar se celebran ritos satánicos que podrían estar relacionados con el vampiro. La teoría de Farrand consiste de hecho en que más que un vampiro, en el sentido tradicional, se trataría de algún tipo de ser espectral cuyo comportamiento se habría visto alterado por estos rituales. Tras una entrevista televisiva a Farrand, el cementerio se llena de curiosos de todo tipo que quieren ver al vampiro o a la sociedad en acción.
Durante los siguientes meses no se produce ninguna manifestación extraña, hasta que de repente todo vuelve a empezar. Una mujer cae al suelo tras ser empujada con fuerza por una figura alta y oscura, de rostro pálido, y un cadáver aparece fuera de su ataúd con una estaca clavada en el corazón. Convencido de la peligrosidad del llamado vampiro de Highgate, Farrand organiza dentro del cementerio una sesión psíquica con una medium profesional para intentar exorcizarlo. Cuando la reunión está a punto de comenzar, irrumpe la policía poniéndole fin. Farrand es detenido bajo la acusación de vandalismo. El tribunal le absuelve, pero viendo que las autoridades no miran con buenos ojos sus actividades, abandona la investigación del caso, aunque no por ello dejará de hablar sobre el tema. Al mismo tiempo que David Farrand analiza zorros muertos y organiza sesiones espíritas, otro pintoresco investigador de lo paranormal, Sim Manchester, lleva a cabo sus propias pesquisas. Según él, la primera noticia que tiene acerca del vampiro de Highgate fue a través de una joven llamada Elizabeth Bochila, quien tras un paseo por las cercanías del cementerio junto a una amiga, pudo ver varias tumbas abiertas con los cuerpos fuera de ellas. Durante la primavera siguiente, la joven Elizabeth comienza a tener pesadillas y sufre también dolores de cabeza, náuseas y episodios de sonambulismo. Presentaba además 2 pequeñas heridas en el cuello. Manchester le recomienda al novio de la joven que disponga de abundantes cabezas de ajo en la habitación que ella ocupaba habitualmente para dormir y que le cuelgue una cruz de plata alrededor del cuello. Al poco tiempo, Elizabeth Bochila mejoró de sus síntomas. Manchester conoce entonces a otra muchacha llamada Lucía, con los mismos síntomas, incluyendo las marcas del cuello y los episodios de sonambulismo. Durante uno de estos accesos, la hermana de la joven y Sim Manchester la siguen comprobando que se dirige al cementerio. Una vez allí, se detiene delante de una tumba y arroja su crucifijo en el suelo. Varios días después, acompañado de otras personas, Manchester abre la tumba delante de la cual Lucía se había detenido. Dentro solo hay 3 ataúdes vacíos, cada uno con un ajo y una cruz, pero ningún cadáver. Muchos meses después, Manchester regresa al cementerio en compañía de Lucía y varios amigos. La muchacha entra en trance conduciéndolos a otra tumba. Esta contiene un ataúd de más, el cual suponen que es el del vampiro, que hábilmente habría cambiado de posición. Al abrirlo, comprueban que en su interior yace un cadáver en un estado de conservación tan perfecto que resulta sospechoso. Manchester, convencido de estar frente al vampiro de Highgate, empuña un martillo y una estaca, dispuesto a poner fin a la existencia del monstruo. Desgraciada o afortunadamente, las leyes del momento condenaban cualquier acto de profanación cometido sobre un cadáver, algo que uno de los acompañantes de Manchester se apresuró a recordarle a este. El cazavampiros se tuvo que conformar con esparcir agua bendita sobre el cuerpo y llenar el ataúd de cabezas de ajo. Un tiempo después, Lucía le confirma que el vampiro había desaparecido. Posteriormente, David Farrand fue detenido y pasó varios años en prisión. Al salir, creó una logia secreta y poco se supo de él hasta su muerte. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like. Me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.